Muchas gracias al señor Humaldo por la presentación, reverendo, por sus palabras, que en verdad usted dio en el clavo, porque pasarse 5 horas a veces en un vehículo para llegar al sitio más cerca de la zona fronteriza, queda mucho tiempo para pensar y mucho tiempo que le estamos quitando a los seres queridos, pero sin embargo es una oportunidad de aportar al país. Y recuerdo cuando estudiaba en España y tenía la posibilidad o de quedarme allá o de regresar acá, eh, aunque habían muchas ganas de quedarse para seguir haciendo cosas por allá, pero solo el hecho de poder realizar un aporte para mi país y poder poner un granito de arena en la construcción de lo que todos estamos haciendo día a día, me llamó poderosamente a retornar a la República Dominicana. Y es parte del esfuerzo por el que trabajamos día a día. Y ahora, estando en una posición de gobierno, en esta posición nos permite también hacer un aporte relacionado con lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, lo que hemos estado estudiando. Pero gracias a toda la plana de UCATESI por la invitación, a Maritza, y bueno, en ella representando todos los que han estado trabajando y están trabajando desde aquel día que vinimos con el ministro, como bien lo recordaba el reverendo, y tuvimos esa reunión en el otro salón. Y para nosotros fue muy impresionante, porque cuando salimos de acá, el propio ministro me contaba y me decía, bueno, pero es que hay mucho que dar en esta universidad. Esta universidad tiene mucho trabajo que está haciendo. Y yo creo que podemos realizar una sinergia interesante para impulsar lo que desde el ministerio se está haciendo y lo que desde la universidad se está haciendo, y generar esa alianza. Y para nosotros esta última coordinación con la universidad, que integra ya otras universidades con las cuales nos hemos sumado a lo largo de estos últimos 2 o 3 años, nos da mucha esperanza, desde que de aquí puedan surgir ideas, proyectos, iniciativas que hagan una transformación en el país. No solamente en el área donde yo estoy ahora mismo actualmente, que es de la zona fronteriza, sino que en todo el país. Y por eso el título de esta charla es un compartir que quiero transmitirle con algunas imágenes, algunas fotos, algunos datos de cómo la zona fronteriza es un territorio para el desarrollo nacional. Cómo la zona fronteriza ha pasado de ser un elemento rezagado, olvidado, un elemento importante en lo que es la cultura de toda la nación. Y por eso en esta mañana vamos a ver estos 4 puntos, y con esto quisiera compartir básicamente el estado de situación, porque es una zona de carencias, pero una zona de muchas oportunidades. Y quiero destacar y resaltar esto. En segundo lugar, ¿por qué impulsar un cambio y una transformación en la zona fronteriza? Que es lo que hemos estado trabajando desde el Ministerio de Economía, viendo un concepto que hemos tratado de cambiar desde el principio, y es cambiar el concepto de la frontera a la zona fronteriza. Y con esos dos conceptos van a ver que hay una real diferencia en la política pública y cómo se aborda la política pública cuando lo vemos como una línea a como lo vemos como un espacio. Y finalmente, algunas puntualizaciones sobre esta estrategia Mi Frontera RD. Básicamente, y aquí voy a traer algunas imágenes de la zona fronteriza, imágenes de pueblos, de zonas en las cuales en estos recorridos que se realizan constantemente, uno va con su iPhone ya y o su teléfono, y va tirando fotos por donde quiera, tratando de captar el momento. La zona fronteriza es una zona que tiene una población muy escasa. Son 10.600 kilómetros. 10.600 kilómetros es casi
un 25% del territorio nacional. Sin embargo, los datos señalan que apenas hay 500.000 habitantes. Incluso los datos del censo 2022 que acaban de salir lo reafirman. Había unos 498.000, ha aumentado un poco más. Y esta situación se ve a lo largo de todos los años en cómo, y aquí lo vemos en este gráfico de la mano, bueno, para ustedes, mano derecha, o mano izquierda. Izquierda, para mí mano derecha. Para ustedes la mano izquierda. Este gráfico señala cómo el país crece de una forma, y son los datos que están en azul, y cómo la zona fronteriza crece de otra forma. Fíjense que, por mostrar algunos datos, en el 81, un 3.7 de crecimiento en el país versus la zona fronteriza que crecía a la mitad, menos de la mitad. Y como al 2010 la zona fronteriza creció un 0.4%, mientras el país crecía un 1.2%. Y cuando lo desagregamos por provincia, que son esos porcentajes que están al lado de los mapas, nos vemos que incluso hay provincias que ha reducido la población, como el caso de Elías Piña, que es el que está aquí al centro, Santiago Rodríguez, que decreció un 0.36%, el propio Dajabón, que decreció un 0.15%, y otros, ya como Pedernales, que sí creció un 2.47%, o Independencia, pero sin embargo, cuando comparamos zona fronteriza, el crecimiento, con el crecimiento nacional o el resto del territorio, o la región Cibao Noroeste, se ve que principalmente tanto la zona fronteriza y Cibao Noroeste, conformada por Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, ha decrecido la población. Y eso es evidente, es que históricamente ese rezago y la falta de oportunidades, la carencia en los servicios básicos, hace que la gente tenga que salir. Y son más, yo siempre digo, son más los que salen y los que mueren que los que nacen o los que se regresan a la zona fronteriza. O el que dice, no, me voy a la zona fronteriza, así como hay algunos que dicen, me voy a la capital, me voy a La Vega, o me voy a Higüey. Es muy difícil escuchar, me voy a la zona fronteriza al trabajo allá. Entonces, ese decrecimiento viene acompañado con una zona donde hay un deterioro evidente en los recursos naturales. Esto, aunque no se vea como tal, este es el río Pedernales, que solamente se ocupa y se llena de agua cuando vienen esas grandes crecidas. Y si vemos en YouTube, aparecen a veces videos del río Pedernales cuando vienen esas lluvias intensas, es que viene todo un torrente, pero sin embargo cuando no hay lluvias es así. Pero ese deterioro en los recursos naturales está en el deterioro de las áreas protegidas, la reducción de las áreas protegidas, el deterioro en la ocupación del suelo, incluso se utilizan suelos de vocación agrícola para otros usos que no son los productivos. Pero también hay evidencias de que es una zona donde la pobreza extrema es mayor. Se encuentra la provincia más pobre de todo el país, que es Elías Piña, y 5 de los 7 municipios más pobres de todo el país se encuentran en la zona fronteriza. Esos datos los vamos a ver más adelante. Pero también en la zona fronteriza es una zona que la actividad productiva comercial primordial es la agricultura y el comercio. Y cuando usted analiza dentro de las actividades económicas y productivas, estas son las dos actividades que generan menor rentabilidad que otras actividades que se puedan desarrollar. Esas otras actividades no se están dando ya, y digo no se están dando, diremos de manera histórica, porque ya con las transformaciones y la apuesta a la política pública que se está haciendo en la zona fronteriza, ya hoy vemos dos actividades nuevas que antes no estaban. Una es el turismo, que se está desarrollando el polo de Cabo Rojo, y otro es las actividades logísticas y las actividades portuarias que se están desarrollando a lo largo de Manzanillo. Pero sin embargo, este diagnóstico que comenzamos a trabajarlo en el 2020 y terminamos en el 2021, evidenció que
las actividades comerciales de baja productividad son las que estaban presentes históricamente en la zona fronteriza. Y aquí un resumen en términos de indicadores para que veamos la situación histórica, porque son datos del 2018, cuando se inició el análisis de la zona fronteriza, pero que evidencia una realidad muy marcada. Si se fijan, este icono, que es este cerdito, lo que indica es el porcentaje de hogares en nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Bajo y muy bajo. Si se fijan, cuando a nivel nacional ese porcentaje es un 36% de hogares en nivel socioeconómico bajo y muy bajo, en la zona fronteriza es un 65%. Es decir, que se incrementa muchísimo más la cantidad de hogares que son pobres en la zona fronteriza. Cuando eso lo desagregamos por provincia, la realidad es más cruda todavía, porque cuando vamos a provincias como Elías Piña, está en un 79%. ¿Y qué significa ese 79%? Que 8 de cada 10 se encuentran en un nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Son personas en extrema pobreza. Y esa es la realidad evidente en la zona fronteriza. Hay otros casos como Independencia, un 72%, Pedernales, 71%, y Bauruco, 74%. Y otras provincias ya superan el 63%, 54% y 44%, porque también es importante destacar que la zona fronteriza no es homogénea, no es la misma condición y realidad de las provincias del sur a las provincias del norte. Y aquí lo vemos simplemente con este indicador. Cuando las del norte, el porcentaje está entre el 63 y el 44, todas las del sur están por alrededor del 70%. Y esto también se ve en los indicadores de acceso al nivel de agua, de acceso al nivel de energía eléctrica y de los que utilizan carbón todavía. En la zona fronteriza, muy presente, fíjense que en provincias como Pedernales, por ejemplo, Bauruco, Elías Piña, hay un fuerte porcentaje de la población que todavía utiliza esto, versus, fíjense el nivel nacional, que es apenas un 6%. Y fíjense que de los que no tienen energía, que cuando lo vemos a nivel global es un 2%, cuando nos vamos a nivel de las provincias, esto puede aumentar hasta un 17%. Y eso es la importancia. Aquí quiero dejar uno de los mensajes quizás de esta mañana que me parecen más trascendentales, y es que las políticas públicas y el diseño de políticas de desarrollo, para que puedan tener un impacto directo, deben ser desagregadas y territorializadas. Es la forma como, en lugar de yo ver este 2% de déficit de energía a nivel global, cuando yo hago un zoom y me voy al nivel de provincia, municipio o hasta barrio, que fue al nivel que llegamos nosotros al diseñar la estrategia, me puedo dar cuenta dónde están las principales precariedades. Y como ese 2%, entonces yo tengo que hacer un mayor esfuerzo en Pedernales, que es un 17%. Y si yo focalizo en Pedernales, puedo darme cuenta que más que en Ciudad de Pedernales, es en el distrito José Francisco Peña Gómez, donde hay la problemática. Y eso permite que los recursos sean colocados de manera más eficiente. Entonces, Elías Piña un 21, correcto. Lo que nos dice, y si vemos simplemente esta tabla sin utilizar otros indicadores, y es donde priorizamos, o donde iniciamos, o donde debe colocarse la inversión pública, y es tomando esto en consideración. Cuando lo vemos agregado, y lo vemos aquí, es mucho más difícil. Le pongo un ejemplo inverso. Cuando se tiene una política, por ejemplo, de atracción del sector turismo, no es lo mismo decir queremos 10 millones de turistas, lo que alcanzamos, o queremos 12 o 15, que es las nuevas metas que se proyectan, yo necesito un turismo de playa y necesito fortalecer un turismo de montaña o un turismo de ciudad. En la medida que yo puedo territorializar, yo puedo tener mejores resultados en términos de políticas públicas y desarrollo.
Los datos, cuando los vemos en términos numéricos, nos damos cuenta que estos grupos son los que hemos visto, hogares socioeconómicos bajos y muy bajos, son proporcionalmente 1.8 veces más que el promedio nacional los que se encuentran en la zona fronteriza y 1.9 más que si lo comparamos con el resto del país. Y es evidente la diferencia entre el suroeste y el Cibao noroeste en términos de pobreza y lo vamos a seguir reforzando más adelante. Algo importante también que se analizó es la precariedad de los servicios básicos en la zona fronteriza. Y cuando lo vemos, lo analizamos en 4 elementos que son muy básicos: energía, agua y saneamiento, conectividad digital y vivienda. Ya la conectividad digital no es un lujo, es una necesidad. Lo vimos ahora cuando pasó la pandemia. Hay comunidades en la zona fronteriza que los niños perdieron todo un año de clases porque la única forma de que ellos pudieran acceder era a través de un medio digital y no tenían la conectividad digital. De manera que la conectividad digital es parte de esos servicios básicos, sin decir de la energía y el agua. Y nosotros en la zona fronteriza identificamos comunidades donde no había ni energía ni agua, que las personas tenían años, habían nacido ahí. Un señor de 82 años que se trasladaba 10 kilómetros con 2 laticas a sacar agua de un pozo para volver a la comunidad donde estaba. Otro señor de 75 años en Las Yamayas, en Villiguín, perdón, y en Villiguín, donde él decía, es que nosotros aquí nunca hemos tenido energía y mis hijos se tuvieron que ir todos para Santiago, se tuvieron que ir fuera de acá a estudiar porque aquí no había la forma. En la medida que nosotros podemos solucionar los temas básicos, nosotros podemos reducir la pobreza. La mejor forma de reducción de la pobreza es nosotros atender la precariedad en los servicios básicos, que es algo que se ha presentado en la zona fronteriza. Otro elemento característico de la zona fronteriza es que tiene pocos kilómetros de vía y está muy desconectada. Aquí le traje esta tabla donde se dice que los kilómetros lineales por cada 100 kilómetros cuadrados, el total general es de 16. Cuando vemos frontera es 12.6 kilómetros. Pero cuando lo desagregamos volvemos a lo mismo. Pedernales tiene 6.3 kilómetros. Elías Piña 19.2. Pero sin embargo, a pesar de esta reducción, lo impresionante es cómo está desconectada una misma provincia a lo interno de ella. No sé cuántos han podido ir, por ejemplo, a Elías Piña. Y en Elías Piña, el centro de Elías Piña está Comendador. Y para usted ir a Juan Santiago o a Hondo Valle, que está al sur, usted tiene que salir de la provincia. Y tiene que ir a San Juan, ¿no? ¿Verdad? A Matallaya. Y ir al cercado y dar esa vuelta para luego entrar a la provincia. O para, si usted quiere ir a Bánica, desde el mismo Comendador, tiene que salir de la provincia y subir hacia arriba. Pero impresionante que si usted va de Pedernales a Independencia, que son dos provincias vecinas, usted tiene que dar una vuelta por Barahona para pasar por Bauruco y llegar a Independencia. Es decir, yo llego más rápido a la capital desde Pedernales que alguien que vaya de Pedernales a Jimaní, que están uno al lado de otro. Y esa desconexión afecta en la productividad, en los niveles de productividad. Y por eso es importante, y se ha destacado esto en parte del diagnóstico. Otro elemento, no hay universidades en la zona fronteriza. Ahora se está construyendo 2 sedes de la UAS, una en Bauruco, una en Santiago Rodríguez. Evidentemente hay universidades que tienen unas pequeñas instalaciones allá, pero así universidades como tal no existen y hay una desconexión y muchos de estos datos fueron utilizados antes de impulsar ciertas políticas públicas, pero entre la oferta de las carreras técnicas y los
puestos de trabajos que se solicitan, que demandan, los puestos que necesita el sector privado, para lo cual también se ha visto que esto afecta en el capital humano que se oferta en la zona fronteriza. Y un análisis que hicimos y que fue, la verdad, bastante esclarecedor, y es que cuando nosotros conectamos y vinculamos lo que es esta baja cobertura educativa y de calidad, este limitado acceso a la salud, baja capital humano, eso al final de todo redunda en una menor productividad. Y es que cuando se dan estas tres condiciones de la cobertura en calidad de salud y de la baja acumulación de capital humano, en la zona fronteriza la productividad es de menos de un 72%. El yo impactar salud, educación y esta cobertura me va a ayudar a que la productividad aumente directamente. Y para eso yo tengo que incidir en lo que son los servicios básicos y los servicios públicos. Y otro elemento que era lo que le comentaba al principio. Fíjense en esta tabla cómo se señalan la participación de empleos en el eje inferior y en el eje vertical lo que es la productividad de las actividades económicas. Y fíjense cómo agropecuaria y comercio en la zona fronteriza es la que tiene la mayor cantidad de empleos, por la que tiene la menor productividad. Las actividades de mayor productividad, que pueden ser intermediación financiera, construcción, industrias, electricidad, transporte, hoteles y bares, de estas miren que hay pocos empleos en la zona fronteriza. Y fue una alerta a que había que transformar y diversificar las actividades económicas y productivas que se generaban en la zona fronteriza, porque estas actividades entonces iban a generar mayores empleos para quienes residían acá. Otra cosa importante es que la mayor cantidad de empresas eran empresas de una sola persona, un 50% en la zona fronteriza, cuando en el resto de la República Dominicana es un 35%, y los niveles de informalidad evidentemente son más altos. Además de que una tasa de financiamiento de un mismo producto, usted lo toma fuera de la zona fronteriza y la tasa va a ser más barata que si lo toma en la zona fronteriza. El mismo producto y quizás hasta la misma persona. Simplemente porque hay un mayor riesgo en lo que es la zona fronteriza. Sin embargo, a pesar de este escenario de precariedades, también es un territorio estratégico. Y parte de estos elementos fueron los que se analizaron en un diagnóstico de brechas estructurales que se hizo para la zona fronteriza. Pero es un territorio estratégico porque es un territorio que conecta esto con uno de sus principales ríos, el río Yaque del Norte, y está vinculado tanto en el sur como el norte a la costa caribe y la costa atlántica, que en términos del uso lo vincula a actividades productivas diversas. Acá turismo, allá logística y portuaria. Y esta zona estratégica tiene estos puntos que son conexión con el territorio fronterizo, tiene un 34% de las superficies protegidas concentradas específicamente ahí. Hay provincias incluso como Pedernales que tiene un 68% de área protegida, incluidas acá. Tiene el mayor lago del Caribe, el lago Enriquillo, que está a 44 metros por debajo del nivel del mar. Tiene una cobertura forestal de un 47.3%, cuando la cobertura nacional es de un 35%, es decir, que hay una importante cobertura forestal y es importante destacarlo. Y al mismo tiempo toca 3 regiones, en función de las regiones únicas de planificación, que son la Cibao Noroeste, el Valle y Enriquillo, y coloca 4 cuencas hidrográficas importantes que son de carácter incluso hasta binacional, como Dajabón Masacre, Artibonito, Enriquillo y Pedernales.
Existen en la zona fronteriza unos 4 cruces. Estos 4 cruces permiten la comercialización directa de un aparato productivo que se encuentra a nivel nacional. No sé si ustedes lo saben, pero hay empresas que dedican líneas de producción específicas a Haití, que se fabrican fuera de la zona fronteriza incluso, que se producen en Santiago, se producen en la capital, y que esas líneas satisfacen directamente el mercado haitiano. Los 4 puntos fronterizos son los cruces donde se conecta esa actividad comercial. Es importante destacar que desde Haití hay una demanda de exportaciones registrada por aduana de 968 millones de dólares, lo cual es un volumen importante, y hay un comercio de transbordo hacia Haití de un 38%, es decir, la infraestructura de puertos de Haití está tan debilitada que la mercancía viene por los puertos dominicanos y va entonces a través de la frontera hacia Haití. Es decir, esto es un cruce de importaciones que van directamente hacia Haití y se señala, según los datos de aduana, de un 38%. Se manejan casi unos 20.000 contenedores y existe un parque industrial donde hay capital dominicano, pero localizado en Guanamén, Haití, que tiene aproximadamente unos 18.000 empleados. Estos 18.000 empleados, que es personal, el 95% es haitiano. Y es un personal que cuando usted tiene esa posibilidad de generar este tipo de industria, es un personal que se mantiene en la frontera, se mantiene en Haití y no tiene necesidad de venir a buscar trabajo a la República Dominicana porque ahí tiene todas sus necesidades resueltas. Importante también este punto de conexión, y es que Manzanillo reduce a 1 hora de crucero hacia la costa este de los Estados Unidos. Actualmente ir a la costa este se toma 2 días desde Caucedo o desde Jaina. Una vez Manzanillo está habilitado, está a 1 hora de crucero y nos conecta tanto con Estados Unidos como con América Latina y Canadá, con una población donde los productos y las mercancías se pueden vincular no solamente a la producción local, que es el primer impulso que se está dando, sino la capacidad de traer empresas de otros lugares para que se sienten aquí y estén más cerca del mercado americano. Es el nearshoring que permite entonces traer capitales extranjeros y ubicarlos ¿dónde? Se van a ubicar en la República Dominicana y van a tener la posibilidad, si están no solamente en la frontera, sino en la región del Cibao, en la parte norte, de poder conectar con Manzanillo, y esa conexión con Manzanillo puede darse con Estados Unidos o con Europa, como se da actualmente, y es que el banano orgánico que sale del Cibao noroeste por Manzanillo va hacia Europa directamente. Y aquí los datos de banano orgánico, lo cual hay un 54%. Otro elemento potencial de la zona fronteriza, los mercados fronterizos. Hay un total de 17 mercados fronterizos. Y aquí hay una relación de estos mercados. Claro, hay 4 que son los puestos, diríamos los formales, que son Dajabón, Carrizal en Elías Piña, Jimaní o Malpaso y Pedernales. Sin embargo, a partir de eso hay 17 mercados donde aquí se comercializa la producción que se realiza en la República Dominicana. No solamente de la zona fronteriza, productos agrícolas que se venden allá. Productos enlatados que se venden en el mercado fronterizo. Y todo eso es producción que se genera en el país y que se vende en estos mercados, y lo cual es una excelente oportunidad y potencial. Y quise destacar estos 2 regímenes porque son regímenes, uno que impacta a quienes están en la zona fronteriza, la ley 1221 de incentivos al desarrollo, pero otros que es el fomento a las zonas francas, que permite entonces que empresas se puedan acoger a este régimen de zona franca, puedan tener incentivos, hay unas exenciones que son
particulares en un régimen y otro, y que a partir de ahí puedan exportar a través de estos puertos que hemos señalado, que van a ser puertos marítimos o puertos secos a través de la zona fronteriza. Y destacar las maravillas de la zona fronteriza. Esto es Cabo Rojo, Pedernales. ¿Quién ha ido a Cabo Rojo de acá? Mira, unos cuantos. Son unas horitas. ¿Desde aquí como cuántas horas son? 6 horas. Ah, bueno, pues. Depende del chofer, dicen por aquí. Y dependen los tapones. No hay mucha diferencia con nosotros. Nosotros nos toma 5 horas y a veces hasta 5 horas y media. Yo creo que lo difícil de nosotros es salir de la capital. ¿No es verdad? Exacto. Pero estas maravillas naturales, esto fue una foto tomada en el antiguo Hotel Alcoa, y estos son de los potenciales que tiene la zona fronteriza en términos de recursos naturales para el turismo. Pero también muy próximo acá, Manzanillo, donde hay un proyecto de 100 millones de dólares para la rehabilitación de este puerto, con el fin de utilizar un espacio que es ideal para estos barcos, claro, mucho más grandes que estos, que son los Pox Panama, porque tiene 50 pies de calado y no hay que dragar. Es decir, está listo para eso. Lo único que hay que preparar y terminar la plataforma y adecuar el suelo para iniciar las operaciones. Por eso el gran reto ahora es cómo llenar de carga Manzanillo, porque ya el proceso de rehabilitación se está desarrollando y ya eso está avanzando. Ahora, actualmente Manzanillo está subutilizado, porque básicamente lo que sale de ahí es un barco de banano orgánico a Europa y uno que llega de clinker para Cemento Cibao, que está ubicado allá. Sin embargo, se necesita mucho más carga, porque ahora no solamente se van a tener más días, sino más capacidad de estos barcos, y esto es parte del potencial de la zona fronteriza. O los espacios de manglares, donde hay una concentración importante de manglares, esto es en el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, y donde ya a través del Ministerio de Hacienda se están identificando mecanismos financieros que a nivel internacional están captando recursos económicos simplemente por la conservación de los manglares. Y es que el manglar, como captura contaminantes, diríamoslo así en términos generales, lo que estos fondos quieren es que los países mantengan sus manglares para que generen esas capturas, y para eso se le da recursos económicos y es parte de lo que se está también trabajando. Y suelos de alta vocación agrícola, como en Independencia, donde también hay unos suelos de alta productividad y que permiten generar una producción agrícola importante. O paisajes como este, que son un poco más áridos, pero importantes entre las provincias de Independencia y Bauruco, Lago Enriquillo. Un potencial también que no está explotado. Parte de lo que estamos haciendo desde el ministerio es generar un proyecto que tiene por nombre La Vuelta al Lago, que es lo que va a permitir conectar la gastronomía, el alojamiento, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, y esto colocarlo en una especie de guía tipo Michelin que se les ha entregado a los turoperadores y que los turoperadores puedan entonces llevar a las personas a comer la gastronomía de ahí, a alojarse en los lugares típicos de ahí. Y esos son del tipo de proyectos que para nosotros es interesante que compartirles a la universidad, compartirles a los estudiantes, que de ahí puedan surgir nuevas ideas, que de ahí podamos ver, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con esas casas que se necesitan rehabilitar para que la gente pueda asistir ahí, para que la gente pueda residir ahí? Y parte de
este recurso natural entonces nos está permitiendo generar estos proyectos, que son proyectos de impacto y que van a impactar a la comunidad, porque son ellos los que se van a beneficiar de estos recorridos. Ahora, ¿por qué impulsar este cambio? Y les he hecho un recuento un poco extenso de limitaciones y oportunidades, elementos que hemos visto en la zona fronteriza. Pero impulsamos este cambio, número uno, porque es un mandato constitucional. El artículo 10 de la Constitución establece que la zona fronteriza es un espacio estratégico y que es un espacio que se debe de trabajar. Y menciona específicamente en términos de productividad, desarrollo turístico, hay formas y hay temas en los cuales se debe trabajar. Y lamentablemente no ha sido así históricamente, pero creo que hay una oportunidad importante ahora de que el mandato constitucional establecido en el artículo 10 se pueda lograr. Pero además porque ya lo hemos visto, es una zona de precariedades históricas. Hay mucha pobreza acá concentrada y el quitar la mirada de atender esta población, entonces va a multiplicar lo que es la precariedad y la pobreza. En tercer lugar, porque existe una presión directa desde Haití hacia ese territorio. La zona fronteriza es el primer paso donde personas que buscan alimento, salud, trabajo, es ahí donde, educación, es ahí donde van. Entonces, esa presión no es solamente la ejercemos nosotros como dominicanos en ese territorio, sino que viene una presión directa hacia necesidades insatisfechas en el otro país que se buscan satisfacer desde este lado. En cuarto lugar, por la lejanía a los centros económicos. Yo recuerdo que cuando discutíamos la ley 1221, que fue la que se aprobó de incentivo al desarrollo fronterizo, se planteaba eliminar dos provincias de esta ley, que era Santiago Rodríguez y Bauruco. Y se planteaban eliminar porque se decía es que esas provincias no están en la línea de frontera, entonces hay que quitarlas de ahí. Y el argumento que utilizábamos es este mismo, es decir, el problema de estas provincias y su rezago no es porque están cerca de la línea fronteriza, sino es porque están lejos de, como dicen, de donde se firman los cheques. Entonces, esa lejanía, que es algo que tiene que cambiar en el país, porque nosotros tenemos un alto potencial en cada región, en cada provincia, que es insustituible, que lo tiene esa provincia. Y eso debe permitir de que se genere un desarrollo endógeno, de que genere un desarrollo a lo interno y que eso pueda luego expandirse. Y como en otras naciones, tal provincia, tal comunidad, tal región se caracteriza por esto. Y por esto nosotros empujamos y por eso impulsamos. Pero mientras llega eso, necesitamos que aquellas provincias que están más alejadas puedan tener algunos incentivos para seguir fortaleciéndose. En quinto lugar, ¿por qué trabajar en la zona fronteriza? Porque el impacto de la frontera también impacta el resto del país. Y hemos visto varios casos. Recuerdo hace meses atrás, cuando estaba el tema del cólera, y que había todo un trabajo desde el Ministerio de Salud Pública para que el cólera, que venía fuertemente desde Haití, no cruzara hacia el país. Sin embargo, cuando se vieron los casos de cólera no estaban en la frontera, estaban en el río Sama, al lado de la capital. Esos eran los primeros casos de cólera que se daban. Entonces, aunque en nuestro imaginario no lo veamos así, pero estamos conectados todo el país. La zona fronteriza está conectada al resto del país y lo que pase ahí va a impactar obligatoriamente en el resto del país. Y finalmente trabajamos ahí porque es una garantía de éxitos para proyectos claves de desarrollo. Recuerdo que al momento de asumir esta dirección en la cual, gracias a Dios, he podido colaborar en los últimos años,
el ministro de ese entonces, que era Miguel Seara Hatton, era el ministro de Economía, hoy es ministro de Medio Ambiente, me decía, es que necesitamos empujar una nueva unidad que trabaje en la zona fronteriza porque hay una decisión del más alto nivel de impulsar proyectos. Pero estos proyectos no se pueden quedar en el beneficio de quienes están en los proyectos. Esos proyectos deben servir para impactar su entorno, para impactar el territorio, la región, y ahora como lo estamos trayendo acá, para impactar el país. Y eso es lo que se está buscando con esta nueva política que busca cambiar este concepto de que no sea más o no sea únicamente una frontera, sino una zona fronteriza. Y se lo explico rápidamente con este pequeño esquema. Cuando no tenemos una línea divisoria, son 390 kilómetros que nos separan. Yo creo que no hay caso de una isla con dos naciones separadas. Es decir, y con culturas tan distintas, tan diferentes. Sin embargo, esta condición en la que estamos, en la que nos encontramos, supone un trabajo que trasciende el ámbito de la seguridad. No es solamente el ámbito de la seguridad. Y cuando vemos una línea divisoria, la política pública primaria va orientada hacia la seguridad, hacia la protección. Cuando pasamos del concepto de línea a un concepto de un espacio, que sería una zona fronteriza, que está conformada por 7 provincias, está conformada por gente que vive ahí, por recursos económicos, por oportunidades, ya lo estamos viendo como un espacio. Y ese espacio ya implica otras políticas públicas. Ya yo tengo que cambiar de la política únicamente de seguridad, porque con esto no la estoy quitando. Es importante la política de seguridad. Es importante la política de protección. Pero la política de seguridad y protección se convierte en una política de seguridad para el desarrollo. ¿Cómo a través de la seguridad yo impulso desarrollo? Y esa la complemento al mismo tiempo con políticas institucionales, políticas sociales, políticas de productividad, políticas de infraestructura y políticas ambientales que impacten entonces el resto del país y evidentemente una frontera fortalecida va a ser un elemento que va a impactar de manera indirecta también a la República de Haití. ¿Por qué? Porque si tenemos unos mercados robustos, fronterizos, eso van a aportar hacia la dinámica que se da del otro lado. Si tenemos un medio ambiente robusto y saludable de este lado, nos permite también que se pueda incidir en que las cuencas hidrográficas que son compartidas tengan una mejor calidad. Entonces, evidentemente, este cambio de esquema de frontera a zona fronteriza es lo que nos ha llevado a entender ya la frontera como un espacio donde tenemos tres fronteras. Una frontera norte, una frontera centro y una frontera sur. Y donde las ciudades, que son ciudades más pequeñas, tienen menos población de donde estamos ahora, interactúan unas con otras y no están ellas solas, sino que tienen complementos entre unas y otras. Y esto permite y genera corredores con el resto del país, que es lo que busca esta política pública. De manera que todo esto se resume en la estrategia Mi Frontera RD, que lo que busca básicamente, ¿y qué es Mi Frontera RD? Mi Frontera RD es la propuesta estratégica de mayor alcance realizada en la República Dominicana, porque abarca 10.600 kilómetros, porque trabaja en 7 provincias, porque avanza en 33 municipios, 33 distritos municipales, 3 regiones de desarrollo. Y es una apuesta del gobierno a reducir esas brechas estructurales de las que hablábamos al principio, a impulsar el potencial en cada rincón de la zona fronteriza, en atención a lo que señala la Constitución y ante el mandato de impulsar una nueva era en lo que es la zona fronteriza. Mi Frontera RD
está compuesta por 5 dimensiones que son analizadas: la dimensión institucional, social, de infraestructura, productiva y ambiental. 4 temas transversales, analiza 14 brechas estructurales. De ahí salieron los 51 problemas más prioritarios de ellos, y lo que permitió entonces generar 5 programas sombrilla y 90 iniciativas. Este es el esquema de cómo está organizada la estrategia. Estas 5 dimensiones abarcan las 14 brechas, que son las que están abajo, y es un análisis que nos ha servido y nos ha sido útil, porque se conceptualizó al principio de que muchas veces, cuando hacemos los diagnósticos, queremos abarcarlo todo y queremos buscar toda la información hasta el más último detalle, y hay informaciones que después ni las utilizamos o ni las vemos. Pero ¿qué dijimos? ¿Por qué no nos enfocamos en aquellos aspectos que, si yo los intervengo, ellos me van a generar un cambio estructural? Esas son las brechas estructurales. Y por eso de ahí surgió este esquema, que básicamente es como la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo único que el eje 3, económico, aquí se dividió en productivo e infraestructura. Pero este es el eje 1, institucional, de la estrategia, el eje 2, social, y el eje 4, de ambiente. Cada uno desagregado. Entonces eso permitió de que yo pudiera analizar agua, y fui analizando agua al nivel de barrio, para que al nivel de barrio yo pudiera saber dónde que tengo las mayores precariedades. Y por eso es la estrategia territorializada. Al final de cada una de las dimensiones surgieron los programas y proyectos. Esos programas y proyectos están en un resumen ejecutivo de este tipo. Yo aquí creo que traje, más adelante lo vamos a ver, hay un código QR donde se puede descargar y lo pueden tener al mismo tiempo. Pero lo que busca esto es que en la zona fronteriza, luego, a partir de una nueva visión de desarrollo y a partir de estas 3 fronteras que se han identificado, entonces se genere una nueva institucionalidad para trabajar y abordar acá. Se impulse la seguridad del desarrollo, que era lo que estábamos conversando anteriormente. Se han diseñado proyectos estructurantes, uno por cada provincia, para que todo esto que hemos hablado de objetivos, entonces esté materializado en proyectos concretos. Proyectos de centro agroindustrial, parques industriales, proyectos turísticos, cada uno localizado en las provincias de la zona fronteriza. Atacando fuertemente lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas, apoyando el ciclo formativo, apoyando la educación técnica diferenciada, mejorando el capital humano, trabajando con las economías de aglomeración, que son con los diversos municipios, y al mismo tiempo mejorando las condiciones de habitabilidad, ordenando los recursos y mejorando las infraestructuras. En este código QR, no sé si se puede captar de donde ustedes están, pero si no, al final puedo dejarla acá y ahí se puede chequear. Está un resumen ejecutivo de este tipo, y es lo que permite entonces que se pueda ver un resumen del diagnóstico que está realizado, las 90 iniciativas que han sido planteadas y cómo estas iniciativas entonces están impactando en el desarrollo y la calidad de vida de la gente. Yo quisiera terminar porque dejando algunas pinceladas de una de las iniciativas, que es el programa interinstitucional que hemos realizado con las academias, para ver algunos resultados de un esfuerzo que ya se ha comenzado a realizar y que va a permitir que los aportes de la academia puedan ser aportes utilizados en este desarrollo que se está impulsando. Por eso, este programa, que es un programa interuniversitario para el desarrollo urbano en la zona fronteriza, inició con una serie de universidades y se consolidó con la firma que se hizo con UCATESI, que fue la última que hicimos.
Y aquí yo le voy a presentar, estos son láminas muy rápidas que voy a pasar, pero ¿qué hizo un grupo de la Universidad de Pensilvania? Estos son estudiantes de maestría que vinieron al país, hicieron el recorrido por toda la zona fronteriza, específicamente en 3 ciudades, Pepillo Salcedo, Jimaní y Pedernales. ¿Y qué presentaron? Presentaron propuestas, por ejemplo, para el río Pedernales en términos de plantas, secciones de cómo el río Pedernales, ese que vieron seco, la idea es que ahí se pueda generar una actividad de uso por actividades temporales y no con elementos que sean rígidos. ¿Para qué? Para que cuando venga la crecida, simplemente ahí lo que tenemos es grama, lo que tenemos es línea y se pueden generar pistas de motocross, se pueden hacer campos y estadios para practicar un deporte, pistas de equitación. Viene la lluvia, se cierra, pasa el río y no pasó nada. Ahora, ¿eso qué permite también? Cuando no se le da un uso al territorio, entonces eso puede ser utilizado por cualquiera. Y es lo que pasa en la ribera de los ríos, que cuando a la ribera de los ríos dicen, no, eso es territorio de nadie, eso se inunda. Cuando vienen las épocas de sequía, entonces ese es el espacio ideal para ubicar la casetica, la casuchita, para hacer una urbanización. Y cuando usted menos se lo espera, ahí usted tiene una urbanización montada. Esto lo que permite es que ya tú tienes el territorio asegurado. Donde quiera que se busque reservar suelo, hay que darle un uso a eso. Ayer teníamos una conversación con un viceministro de Asuntos Viales del Ministerio de Obras Públicas, porque se está diseñando la nueva entrada de Pedernales. ¿Y qué se estableció? Que pensando a futuro, se va a reservar un área verde y se va a sembrar, porque esa puede ser el área para aumentar a un carril adicional. Pero no es simplemente, no, eso va a ser carril adicional, no, es darle un uso a ese espacio. Y eso es parte de estas ideas y secciones que se plantearon. Aquí algunas de las vistas que hacían los estudiantes. La costa, cómo se planteó el malecón, algo que tiene Pedernales, por ejemplo, solamente la calle, no sé cuántos han ido a Pedernales, pero solamente la calle que va al letrero que dice Pedernales del malecón, actualmente es la única que llega al mar, las otras no llegan al mar. Después todas se cortan y esa fue su primera propuesta y es que todas las vías lleguen hacia el mar y generar todo un sistema aquí de pequeños embarcaderos frente a lo que es la ciudad. Utilizaron calles y estas calles hicieron algunas perspectivas a mano alzada de cómo se debería ver, de cómo generar un espacio de ciclovía con un espacio de arborización y reservar un espacio mínimo al carro en calles que son solamente para vehículos. ¿Cuánto que tiene Quirce Juan López? 16 metros. 17 metros de ancho, una calle en Pedernales. En lugar de que tener esos 17 metros para vehículos, cómo tú segmentar para que haya esto y que tú puedas generar un espacio público a lo interno de estas vías, como estas imágenes que se quedan acá. Cómo estos espacios que están desorganizados, entonces con los mismos materiales propios de la zona, utilizarlo para comenzar a generar orden alrededor de estos lugares. Y lo mismo, otras calles de mayor amplitud, como utilizar conceptos vistos en otros lugares. En Pepillo Salcedo por igual, y estas son solamente algunas reflexiones que sirvan como de motivación a algo que hizo un grupo de estudiantes, claro, luego de haber hecho un diagnóstico y propuestas que quedaron para la comunidad, que hoy en día la comunidad se ha apropiado con ellas, que cada vez que va una autoridad dice, no, pero miren, nosotros queremos esto, y enseñan las propuestas que fueron presentadas por los estudiantes. Y muchas de esas propuestas han sido consideradas para temas que se están trabajando y abordando en estas ciudades. Aquí le explico un poco el proceso de cómo fue. En Pepillo Salcedo se hizo planos de diagnóstico, planos en este caso, la biodiversidad, se analizó cuáles eran los drivers económicos, es decir, los temas
que van a ayudar al crecimiento económico del lugar, y con la información recopilada de diagnóstico se reunieron entonces con la comunidad. Ahí se convocó al Consejo Municipal de Desarrollo y su alcalde y le dicen: alcalde, muy bien, aquí estamos, nosotros diagnosticamos esto, ahora díganos ustedes cuáles son las cuestiones más críticas y las más positivas que tiene su comunidad. Y con eso, y una reunión de este tipo que se dio allá, entonces hicieron un mapa como esto. Ellos pegaban el mapa en la pared, iban poniendo en papelitos, en rosado, los puntos críticos, y lo decía la comunidad. Y en azul era otra cosa, y lo amarillo otra cosa. Uno en los positivos, otro en los críticos, y otra como el potencial. Y a partir de eso se generó toda una lista de trabajo, y los estudiantes con esa información, la comunidad se va y comenzaron a trabajar ahí mismo. Ahí mismo, no se fueron a sus casas. Eso es una modalidad porque ellos vivían en Filadelfia. Es decir, no podían ni que irse a su universidad y volver. Tenían que hacerlo inmediatamente. Hacían como un primer draft. Pero con las otras universidades que se ha hecho, y es que después de ese levantamiento y un intercambio, ellos se van a sus universidades, trabajan la propuesta y luego presentan una propuesta en sus clases sobre lo que hay. Ellos lo trabajaron ahí mismo e hicieron estas propuestas. Y a partir de ahí salieron master plan como este para Manzanillo. Fueron a comunidades muy precarias y generaron entonces propuestas de vivienda, espacio público vinculado a la vivienda, espacios alrededor de los manglares, y cómo en esta sección que fue hecha en la misma alcaldía se identifica cada sección para qué va este uso: restaurantes, para caminar, el frente de la playa, el área de los manglares por donde pasa el río Masacre de Ajabón, cómo se trabaja, parques. Esto fue la zona donde se llevó, y esto es una de las propuestas que se está haciendo, para construir la verja perimetral. El Ministerio de Defensa removió 40 viviendas de esa zona, y esto le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, y surgió la idea de generar un parque, y ese parque entonces es el que se está diseñando para esta zona. Hangares que estaban subutilizados y cómo esto se puede transformar ya sea en espacios deportivos o mercados como este tipo, y eran propuestas que salían de ahí. O zonas por donde pasa la verja perimetral que pueden servir como espacio público para que la gente se siente y observe esas vistas que se ven desde acá, y fíjense la vista como se ve hacia allá, y también que funcione, fíjense la verja perimetral en lugar, y ellos proponían de que venga el muro acá arriba, el muro va cortado, y eso genera de que se mantengan las vistas alrededor de lo que es la conexión de esto con la vivienda. Esto permitió hacer exposiciones, y cada universidad hace sus paneles entonces y presenta. Esto fue una exposición que se hizo en Galerías 360, donde se presenta entonces cada uno de los municipios y las ideas. En este caso, este es el alcalde de Villavasque, con un personal del Ministerio de Economía en esta foto. Y también se hacen espacios como este para compartir los resultados que se han hecho con diversas autoridades y gestiones.